Buenas tardes, estimada doctora Pereira y queridos participantes. En nombre del comité organizador del Séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Infertilidad, que será dictada por la doctora Patricia Pereira, quien es doctora en Medicina y Cirugía de la UNA, posgrado en Ginecología y Obstetricia de la UNA, posgrado en Patología Cervical de la UNA, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, de la Sociedad Paraguaya de Patología Cervical y Colposcopía, de la Sociedad Latinoamericana de Vulva y Vagina y de la Sociedad Argentina de Patología Cervical. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Le agradecemos especialmente a la doctora Pereira por su aporte en este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Patricia Pereira, soy ginecóloga y obstetra y también tengo un posgrado en patología cervical. Antes de dar comienzo a nuestra charla, quisiera agradecer a los organizadores por esta invitación y ojalá que pueda llegarle a los chicos la charla que les preparé, ¿sí? Bueno, nuestro tema hoy es infertilidad, ¿sí? Cuando hablamos de infertilidad, lo primero que tenemos que hacer es definir a lo que le llamamos infertilidad. Eh, para fines prácticos llamamos infertilidad aquella dificultad para concebir en pareja por más de un año de relaciones sexuales sin método de anticoncepción. ¿Qué significa eso? Una pareja normalmente cuando viene al consultorio relata, cuenta que están teniendo relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos y que no están pudiendo concebir. Entonces, normalmente hacemos los datos y recogemos los datos y cuando el tiempo es menor a un año, todavía no los encasillamos dentro del concepto de infertilidad. Dentro de este concepto podemos también señalar dos puntos. Hay una infertilidad primaria y una infertilidad secundaria. La infertilidad primaria es aquella en donde una mujer no tiene hijos, o sea, una mujer o un varón no tiene hijos previos, o sea, no hay un antecedente de gestaciones previas. Y en la infertilidad secundaria, eh, la mujer o el varón sí ya tienen un antecedente de hijos previos, ¿verdad? O sea, en el caso de la mujer no tiene tuvo ya una gesta anterior y en el caso del varón ya tiene hijos previos, ya sea con un embarazo, con un matrimonio anterior o de repente en el matrimonio mismo, pero que están buscando el segundo hijo o el tercer hijo y no están pudiendo lograrlo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en el tema de infertilidad? En el tema de infertilidad, cuando viene el examen, o sea, el relatorio es en pareja. ¿Por qué es en pareja? Porque los dos necesitamos como para poder conseguir nuestro fin, ¿sí? Entonces, hacemos nuestros antecedentes, vemos la edad. Con respecto a la edad, es muy interesante entre la mujer, ¿cuántos años tiene? Una mujer con más de 40 años, los folículos que tiene, su recuento folicular ya va decreciendo, ya va empezando a notarse esa falta de calidad de los óvulos. En el varón no es tanto así, pero depende mucho de la situación de vida que lleva, ¿verdad? De la calidad de vida que está llevando, si hay unas enfermedades de base. También tenemos los antecedentes de abortos, como las había mencionado, entonces ahí pasamos a encasillar diferentes tipos de infertilidades, si hay abortos previos, entonces ya hablamos de una infertilidad secundaria. Si es que hay abortos a repetición, entonces deberíamos estar buscando una patología ya inmunológica, deberíamos estar buscando ya algo un poquitito más de unas enfermedades ya sistémicas. Entonces, nos van llevando los datos un poquitito hacia qué tipo de patología puede tener esta pareja.
Riesgos. Los riesgos que hay siempre tenemos que conversar en la pareja. Normalmente los riesgos pueden ser riesgos de la edad, los riesgos de las enfermedades de comorbilidad, por ejemplo, pacientes con trombofilia o con enfermedades trombóticas o pacientes con enfermedades inmunológicas, lupus, artritis reumatoidea. También tenemos otros tipos de riesgos, por ejemplo, pacientes con antecedentes de incompetencia ísmico-cervical, pacientes que el cuello del útero no es continente, no ataja, entonces de repente tienen abortos a repetición. Entonces, todos esos riesgos vamos conversando con la pareja. También con la edad es muy fundamental por los riesgos que llevan de repente por las enfermedades sindromáticas, ¿verdad? Hay que hablar, hay que conversar con la pareja y ver un poquito las probabilidades, quitar una probabilidad como para que la paciente, para que los pacientes, ¿verdad?, de esta pareja pueda entender en dónde estamos parados, ¿sí? Y los costos, esto es un poquito más la dificultad que nos llevamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque infertilidad de repente es una parte de la ginecología que en los sistemas públicos hay en lugares bastante específicos, no hay en todos los lugares. Ahora, dentro de estos años, se fue incorporando, gracias a algunos maestros de la ginecología que empezaron a incorporar dentro del sistema de la malla curricular y armaron un departamento de infertilidad. Entonces, de repente, se puede acceder en forma pública, pero hasta cierto tiempo de lo que es la parte de infertilidad. Ahora, hay ciertos estudios, ciertos medicamentos que el sistema público no va adquiriendo, entonces de repente esos costos van a cargo de la pareja, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son los estudios normalmente que le realizamos a la mujer en este caso, ¿verdad? Bueno, empezamos, por ejemplo, con unos análisis básicos, ¿verdad? Si hacemos un dosaje hormonal, tenemos que ver cómo están los niveles hormonales de esta paciente. Dentro de esos niveles hormonales pedimos las hormonas del eje hipófiso hipotalámico. Entonces miramos la FSH, LH, el estradiol, la prolactina. La prolactina va incorporada más, uno viene a pensar por qué la prolactina, pero la prolactina tiene un efecto sobre la LH, sobre la luteinizante, entonces debemos controlar, ¿verdad? Eso por el tema de la ovulación. La testosterona por la resistencia de repente que pueda tener, el perfil tiroideo y el cariotipo. El cariotipo normalmente lo hacíamos antes de rutina, actualmente lo hacemos en casos muy específicos, en casos de pacientes que tienen antecedentes de enfermedades o familiares o que tienen hijos, de repente una infertilidad secundaria con antecedentes de alteraciones del cariotipo, ¿verdad? Actualmente no lo hacemos de rutina, ¿verdad? Eso ya está delegado de repente por lo que quitamos como información. El estudio de patología cervical. El estudio de patología cervical lo hacemos ¿por qué? Porque si nosotros empezamos a someter a una paciente dentro del régimen de lo que es la parte de infertilidad, si vamos a hacer los estudios, si vamos a hacer un tratamiento y tiene una patología dentro del cuello uterino, entonces eso nos va a retrasar otra vez en el tratamiento. Entonces la paciente cuando va a hacer un tratamiento de infertilidad debe estar en condiciones óptimas, o sea, como para no retrasar otra vez, ya que primero que hablamos los costos, ahora tiene que hacerse los estudios, hay algunos estudios que no le cubre el sistema público, entonces eso va a tener que costear, entonces si es que tiene una enfermedad, hay que tratarlo primero, pues la prioridad es la enfermedad, no podemos someterle a la paciente a un tratamiento de infertilidad con un problema a nivel del cuello uterino. Las ecografías es muy importante. ¿Por qué? Porque con la ecografía nosotros podemos adquirir información importante, si la paciente tiene los folículos, si hay folículos dominantes, si la paciente está ovulando, ¿sí? Si es que no tiene algún problema con los ovarios, que si es que no hay quistes, no hay tumores.
Luego el endometrio que el tejido que tenemos que evaluar también lo observamos bastante bien con la ecografía. Si bien es cierto, no es un estudio específico del endometrio, pero sí ya nos informa bastante de la forma, del tamaño, del grosor. Entonces, con eso también nos orienta bastante. La histerosalpingografía entra prácticamente en algunas parejas como una rutina, en donde lo que hacemos es colocamos como un insuflador, una cánula dentro de lo que es la parte del orificio cervical externo y insuflamos dentro y tomamos unas imágenes. Entonces con eso podemos ver la permeabilidad tubárica. Vemos si los dos ovarios son permeables. Entonces con eso podemos dar un pronóstico de lo que es la parte de la tercera etapa de la fertilización, ¿sí? Y la laparoscopía también lo solemos hacer, de repente no es una rutina, pero sí necesitamos a veces su ayuda. ¿Por qué? Porque a veces tenemos aquellos tipos de infertilidad que no sabemos la causa, entonces buscamos, por ejemplo, patologías como la endometriosis, en donde lo que hacemos es una cirugía como para tratar de ver si no hay focos de endometriosis dentro de la cavidad abdominal, dentro de la cavidad pélvica. Entonces, a veces la laparoscopía es una ayuda fundamental para un diagnóstico. Y la biopsia endometrial, que normalmente antes también lo hacíamos de rutina, actualmente lo delegamos solamente cuando hay algún tipo de patología, algún tipo de indicio que requiera el estudio patológico del endometrio. Bueno, y aquí entramos otra vez en donde tallamos todo, ¿verdad? Lo que es la parte de la historia clínica, hablamos de la edad, si la paciente cuántos años tiene, si es que menstrua todos los meses, cuándo llegó a menstruar la última vez, desde los cuántos años está menstruando. A veces se retrasa bastante lo que es la parte de la menstruación, entonces también nos indica de repente ciertas patologías, si tuvo gestaciones previas para hablar de una infertilidad primaria, una infertilidad secundaria, los años de infertilidad. Los años de infertilidad se traduce en que si estuvo embarazada, en el caso, por ejemplo, de una infertilidad secundaria, si estuvo embarazada, ¿cuánto tiempo está pasando actualmente sin método anticonceptivo que no está pudiendo embarazarse? Y en el caso de una infertilidad primaria, es desde cuando que está buscando un embarazo, ¿sí? Dismenorrea son los dolores menstruales. Los dolores menstruales es fundamental en la historia clínica. ¿Por qué? Porque nos orientan muchísimo hacia las patologías como la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que realmente no se sabe bien la causa, tiene algunos trasfondos genéticos, alguna carga familiar, pero ¿qué es lo que hace? Produce algunas sustancias que hace que la mujer no pueda concebir, por más de que menstrue, no pueda concebir. Se cree que estas sustancias inhiben lo que es la parte de la fertilidad en sí de la mujer. Ahora, también se acompaña de dolores menstruales o dolores con la ovulación o dolores fuera de lo que es la parte menstrual o del ciclo de la mujer. Puede provocar, de repente, son como focos de endometrios que hay fuera de la cavidad. De la cavidad endometrial y pueden ir a cualquier parte imaginable dentro de la cavidad pélvica y abdominal. Puede ir por el útero, pueden ir de repente en los ovarios, en las trompas, en el intestino, en el hígado o en el fondo del saco de Douglas. Entonces, ¿qué pasa con las hormonas? Eso se va estimulando y va haciendo que se liberen. Es como un endometrio fuera de la cavidad endometrial. Entonces, uno tiene su ciclo menstrual y puede de repente tener esos dolores, esas gotas de sangre. Entonces, eso puede causar una irritación y puede causar los dolores. Hirsutismo, que va más bien hacia lo que es la parte de patologías ya relacionadas con las hormonas, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, en donde
lo que hay es una insulinoresistencia, un problema de una alteración a nivel de los hidratos de carbono, con un mal trabajo de la insulina, y eso lleva por un mecanismo secundario a una alteración a nivel de los ovarios, una hipertrofia de la parte tecal del ovario, entonces va liberándose hormonas masculinas, se va inhibiendo la LH, entonces no hay ciclos ovulatorios bastante eficaces, puede ser de repente que haya ciclos de amenorrea inclusive con la paciente. Y esa hipertrofia tecal lleva a la liberación de las hormonas masculinas y eso hace como cuando vemos el fenotipo del paciente, hace como que tiene pelo fuera de lo normal, acné así con una distribución masculina. De repente puede tener acantosis nigricans, que son como unas manchas negras a nivel del cuello, en la parte de la nuca posterior o en los pliegues. Entonces, hablamos de un ovario poliquístico, en esos casos nos induce. Ahora, hay casos de hirsutismo que no están relacionados con este síndrome, ¿verdad? En el caso de que sea de repente una liberación, una hipertrofia suprarrenal, por ejemplo, en donde solamente lo que lleva es, o sea, lo que conlleva es al aumento de las hormonas masculinas, ¿sí? La vida sexual, aunque usted no lo crea, esto es muy importante detallar. ¿Por qué es muy importante detallar? Tenemos pacientes de repente que no coinciden en las relaciones sexuales en la etapa ovulatoria con la pareja. Entonces, ¿qué es lo importante con esto? Recalcar es explicarle a la paciente cuándo es su fecha ovulatoria, cuándo es que tienen que mantener relaciones como para poder concebir. Hay gente que vive lejos la pareja o se encuentran ocasionalmente. Entonces, cada vez que hay un encuentro, ya va sumando las fechas y no va coincidiendo, pero no va relacionando con sus fechas ovulatorias. Entonces, su frecuencia de vida sexual no es tan activa y justo no coincide con las fechas ovulatorias, entonces no consigue un embarazo. Los antecedentes patológicos personales y familiares. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más del varón también, que no nos olvidemos, ¿verdad? De repente, en este caso puntual de los antecedentes patológicos personales, por ejemplo, un varón con un antecedente de una papera, ¿verdad? Que de repente esta infección, una parotiditis, ¿verdad? Que haya descendido y haya llegado a hacer una infección de los testículos, entonces forma una fibrosis, entonces de repente la espermatogénesis está alterada. En el caso, por ejemplo, de los antecedentes familiares, hablamos, por ejemplo, de justamente de aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de ovarios poliquísticos o antecedentes familiares de algún tipo de patología. Entonces, la misma cosa de repente podemos conversar con eso, quitar los datos, entonces ver un poquito, orientarnos hacia dónde vamos a llegar, ¿verdad? Bueno, y con respecto al examen físico, el examen físico es muy importante. Tenemos que observar a la paciente desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque cuando entra el paciente en el consultorio ya nos indica muchísimas patologías. Entonces, cuando vemos a una paciente que tiene una obesidad central, tiene medio sucio la parte del cuello, tiene el pelo muy graso, acné, pelitos distribuidos en forma diferente a una mujer normal, entonces ya nos orienta a una patología, nos habla a la patología del síndrome de ovario poliquístico, o de repente si vemos una paciente que tiene algunos tipos de alteraciones sindromáticas o antecedentes de dolores, ¿verdad? Como habíamos mencionado anteriormente, entonces eso nos va indicando hacia dónde nos va orientando con respecto a los estudios y al diagnóstico de esta pareja. Bueno, en el varón hacemos la historia clínica, la edad, ¿por qué es importante la edad? La edad no es similar con respecto a la mujer. El varón difiere en el caso de que ellos no fabrican sus espermatozoides en cada acto sexual, o sea que ellos van fabricando, tienen bastante, su recambio es bastante diferente a la mujer que nace
con los óvulos que ya va a estar fecundando hasta sus últimos días, ¿verdad? O sea que si yo tengo una pareja, la pareja le fecunda a una mujer de 40 años, entonces esos óvulos tienen realmente 40 años, ¿verdad? De ya producidos, ¿verdad? Sin embargo, el varón va produciendo, va a haber un recambio, es más dinámico. En los antecedentes de hijos previos, en matrimonios anteriores o en el mismo matrimonio, también con eso hablamos de la fertilidad secundaria, porque es importante porque puede ser de repente que haya habido una alteración posterior a ese evento. Eh, Aquí hablamos bastante de lo que es la parte laboral del varón y les vengo mencionando, por ejemplo, tenemos muchas alteraciones con aquellas personas que trabajan sobre algo caliente, un motor caliente, por ejemplo, los choferes de colectivos donde el motor estaba por debajo o al costado de ellos. Entonces, ¿qué hace ese motor caliente encima de ellos? Eleva la temperatura del testículo, entonces hay una mala calidad de la espermatogénesis. Por ejemplo, otras patologías son aquellos que tienen varicoceles, que tienen venas dilatadas a nivel de los testículos. Entonces hace como un radiador y aumenta también la temperatura y la espermatogénesis se ve alterada. Solemos tener muchísimos pacientes con respecto a esto. La parte laboral es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que ir desglosando y ver en qué trabaja, si el paciente es sedentario, si es un paciente que hace una actividad física, si es obeso. Entonces, eso va detallando de repente con la actividad que lleva este paciente, ¿sí? Eh, Antecedentes patológicos personales, justamente lo que habíamos hablado, hay que descartar antecedentes patológicos infecciosos, hay que comentar, hay que ver un poquitito si es que no tuvo algún antecedente de traumatismos, hacer unas evaluaciones, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos las evaluaciones de estos varones? Y hacemos también los laboratorios, hacemos sus dosajes hormonales, ¿verdad? Vemos también su seminograma, que es el espermograma, con eso vemos a ver cómo está la calidad del esperma, eso es muy importante. Y el cariotipo también ya no entra de rutina actualmente, pero sí lo hacemos cuando hay un antecedente de hijos o gestaciones con alteraciones en el cariotipo o antecedentes familiares, ¿verdad? De algún tipo de alteración. Bueno, también solemos hacer una ecografía Doppler testicular justamente por eso, ¿verdad? Porque tratamos de descartar el varicocele, tratamos de descartar esas venas dilatadas, ¿verdad? Vemos un poquitito cómo está la parte de la vascularización testicular, la deferentografía, que es como algo similar de lo que es la parte de la histerosalpingografía en la mujer, también ve la permeabilidad, porque acuérdense, es más o menos como para entender. Si es que en la mujer tenemos los ovarios hacen la ovulación, tienen que pasar por las trompas, tienen que ir, bueno, llegan hasta las trompas, ahí le esperan a los espermatozoides, ¿sí? El espermatozoide entra dentro de la cavidad endometrial, llega hasta las trompas, tercio externo, ahí hay la fecundación y luego tienen que ir otra vez a la cavidad endometrial. Pero tiene que haber una permeabilidad para que eso suceda, ¿sí? Para que el espermatozoide llegue a las trompas, tiene que haber una permeabilidad. Y lo mismo pasa con el varón. Tiene que haber una permeabilidad a través de lo que es el testículo y lo que es la parte final, ¿verdad? Entonces, para eso hacemos nosotros los estudios de permeabilidad como para poder observar si es que realmente hay permeabilidad. Si hay producción, es punto uno, ¿sí? Si produce óvulos, si produce semen, buena calidad, punto uno, ¿sí? Y luego si es que puede llegar hasta donde tiene que llegar, ese es el punto dos, ¿sí? La biopsia testicular está indicada en aquellos pacientes, por ejemplo, que tuvieron antecedentes infecciosos, ¿sí? O antecedentes de traumatismos o algún tipo de patología que requiera el estudio anatomopatológico, ¿verdad? Con la biopsia testicular realmente sí hacemos un buen diagnóstico de lo que es, del por qué de repente él esté alterado, por ejemplo, un seminograma. Porque si es que hacemos un seminograma o un espermograma y está alterado, hay muchas alteraciones,
Entonces eso tiene que haber algún tipo de foco, ¿no? Por qué está sucediendo eso? Entonces la biopsia testicular nos orienta para eso. Y aquí les traje más o menos para que tengan una idea de lo que son los rangos de un espermograma o seminograma, ¿verdad? Lo que tenemos que controlar con eso es el volumen, la cantidad de semen normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene que llegar una buena cantidad en la cavidad vaginal para que pueda de repente fecundar. Si es que es poca la cantidad, entonces menos son los espermatozoides que van a llegar para tratar de fecundar al óvulo, entonces disminuye lo que es la parte de fertilidad. La concentración espermática, esto es por ml, el recuento total de espermatozoides, ¿sí? Eso es muy importante. Y acá empezamos ya a hablar de lo que es la cantidad, la calidad, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos mayor o igual a 40 millones de espermatozoides por eyaculación, entonces hablamos que está bien, ¿sí? Ahora, menor a ese rango, entonces ya entramos en un limbo, ¿sí? Y cuando es mucho menor, menor a 20.000, entonces ya estamos ya con un problemita que tenemos que solucionar y evaluar el por qué. El pH también es muy importante. El pH normalmente, que es o sea, del semen en sí, es un pH básico para neutralizar el pH ácido de la vagina. La motilidad. En la motilidad, por ejemplo, tenemos otra vez varias cosas allá. Tenemos, por ejemplo, una progresión traslativa, tenemos una progresión rápida, y después con eso vemos si es que de repente hay algún tipo de alteración, si es en la movilidad, ¿sí? Y con la morfología tenemos que ver si son, porque también puede ser de repente que sean anormales. Tenemos, por ejemplo, forma normal, ¿verdad? Dentro de la forma normal otra vez tenemos algunos que de acuerdo así es que tiene alterado la cabeza, el cuerpo, la cola. El recuento de los glóbulos blancos, hablamos de procesos infecciosos en el caso de que sea mayor al citado en el rango, ¿verdad? Y las pruebas inmunológicas. Las pruebas inmunológicas normalmente no, algunos laboratorios no lo hacen de rutina, ¿sí? Bueno, y dentro de todo esto que empezamos a describir, entonces lo que hacemos normalmente en forma mental es dividir a esta pareja en grupos. ¿Para qué dividimos en grupos? Para darnos una orientación hacia los estudios o el procedimiento que debemos hacer a esta pareja. Entonces tenemos que encasillar a esta pareja en algún tipo de grupo como para poder plantear qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde nos vamos orientando y plantear el tratamiento de esta pareja. Entonces, si hablamos del grupo 1, el grupo 1 tenemos un espermograma normal, ¿sí? Entonces hacemos el estudio de la pareja, es normal su espermograma. Ciclos ovulatorios normales. Esta paciente todos los meses menstrua, ¿sí? Todos los meses ella está menstruando. Si está menstruando, está ovulando, ¿sí? Entonces, pero igual no se embaraza. Entonces le hacemos un estudio para ver permeabilidad, ¿sí? Permeabilidad tubárica o permeabilidad a nivel de la cavidad endometrial. Y tenemos que hay una alteración en la histerosalpingografía, que es el estudio de la permeabilidad, ¿sí? Entonces, este es el grupo 1. El grupo 2, hablamos ya de un espermograma anormal, ¿sí? Le hacemos el estudio al varón y el espermograma ya viene alterado. Entonces, de acuerdo a esa alteración, es donde vamos a ir definiendo qué es lo que vamos a hacer. Le estudiamos a la mujer y la mujer tiene ciclos ovulatorios normales, menstrua todos los meses, sus dosajes están normales y le hacemos la histerosalpingografía y vemos que las trompas son permeables, o sea que no hay un stop dentro de lo que son las trompas o la cavidad endometrial. En el grupo 3 tenemos un espermograma normal, pero tenemos una disfunción ovulatoria, o sea que esta mujer no menstrua todos los meses o está con ciclos de amenorrea, ya puede ser una amenorrea primaria, una amenorrea secundaria, pero sí ya tenemos una alteración de la ovulación. Y en el grupo 4 es aquella donde tenemos la infertilidad inexplicable, ¿sí? Bueno,
¿Y qué hacemos entonces en aquellos pacientes que tienen una alteración del grupo 1? Hablamos de que tenía un espermograma normal, ciclos ovulatorios normales, pero la histerosalpingografía estaba anormal. Bueno, y ahí entramos a ver si es que hay. La histerosalpingografía, ¿dónde está normal? Está anormal en la cavidad endometrial, en donde puede haber, dentro de la cavidad endometrial puede haber de repente miomas que van entrando dentro de la cavidad endometrial que se llaman miomas submucosos, o de repente hay miomas a nivel de los cuernos, entonces hace como un stop para poder ingresar los espermatozoides, o hay una alteración a nivel de las trompas, no hay una permeabilidad de las trompas. Entonces, en estos casos puntuales, requerimos de un estudio que se llama histeroscopía, para en el caso de que podamos solucionar aquellos miomas dentro de la cavidad endometrial. La histeroscopía es un procedimiento que se mete un tubito dentro de la cavidad endometrial y de ahí también podemos hacer procedimientos. Metemos una cámara, podemos meter asas que pueden cortar estos miomas, ¿verdad? O si de repente hay pólipos, que son carnecitas que crecen, también lo podemos reducir, lo podemos cortar. ¿Por qué? Porque este aparato nos permite, aparte de la cámara, meter unas tijeras, entonces de repente podemos hacer un procedimiento. O sea, es para diagnóstico y es para tratamiento, ¿sí? Y la laparoscopía es lo mismo, pero dentro de la cavidad abdominal. ¿Sí? Ahí la laparoscopía, por ejemplo, en este caso puntual del grupo 1, entonces hablamos ya de una corrección a nivel de la permeabilidad de las trompas, una cirugía mínima, en donde se trata de hacer una recanalización de las trompas, se corta la parte adherida, se pueden volver a unir una terminación, o sea, hacer como una anastomosis. Entonces, con eso tratar de conseguir una permeabilidad tubárica, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo muy, pero muy chiquito, muy casi imperceptible, los diámetros de lo que es la parte del orificio tubárico, ¿verdad? Entonces, la cirugía a veces no tiene buen resultado. Entonces, al no tener de repente estos resultados, lo que probablemente se le daría a este grupo 1 es una probabilidad de realizar una fertilización in vitro. La fertilización in vitro lo que incluye es, normalmente es tratar de hacer una fertilización externa y poner dentro de la cavidad endometrial como para que pueda gestarse dentro de ese lugar. Bueno, y en el grupo 2 hablamos de un espermograma anormal, ciclos ovulatorios normales y una histerosalpingografía normal. En este caso del varón, entonces es el que tiene que hacer el tratamiento, lo remitimos a urología o andrología, en el caso de que tenga algún tipo de problemas, entonces hay que evaluar si es que tiene algún tipo de varices, tiene que someterse a cirugía o de repente tenga alguna alteración en la erección o tenga su espermograma alterado por otras, por infecciones o por fibrosis testicular, entonces hay que hacer una corrección. El tratamiento lo va con urología, andrología, que es la parte endocrinológica del varón, ¿sí? Bueno, y en el grupo 3 hablamos de aquellas parejas donde el espermograma es normal, hay una disfunción ovulatoria. La disfunción ovulatoria puede ser por montón de casos, ¿sí? Acá tenemos que evaluar de repente qué tipo de disfunción ovulatoria, eso lo vamos a hacer con los dosajes hormonales, para evaluar en el contexto de la clínica del paciente. Y en este caso es muy interesante conversar qué es lo que puede llevar a una disfunción ovulatoria. La disfunción ovulatoria es que la mujer prácticamente no ovula, ¿sí? O ovula mal, o ovula a veces, o ovula esporádicamente, ¿sí? Entonces, vemos y corregimos esa alteración hormonal con un tratamiento hormonal específico de acuerdo al tipo de disfunción. Hacemos una inducción a la ovulación y también le sometemos a una histerosalpingografía para ver permeabilidad.
A veces la histerosalpingografía, luego de los 4 meses de realizado, se ve que hay muchos embarazos posteriores a esto, ¿sí? O sea, suele tener, no se sabe muy bien, se cree que es porque permitió la permeabilidad, se suele ver los embarazos posteriores a esto, 4 meses aproximadamente. Y la infertilidad inexplicable, de repente vemos es aquella pareja en donde todo está bien. Le realizamos estudios, le realizamos métodos de diagnóstico, examen físico, historia y todo está bien. Descartamos endometriosis, alteraciones sindromáticas y todo está bien. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esta pareja a ser infértil? Eso no lo sabemos. O sea, en el grupo 4 entra aquellos donde la ciencia o nuestros conocimientos no podemos explicar por qué la pareja es infértil. Bueno, y con esto también es importante recalcar el tiempo que esta pareja lleva. Cuando la pareja llega al consultorio, en el consultorio a veces es la primera vez que acude al consultorio con este problema o ya fue transitando varios consultorios buscando una respuesta o una solución o a lo mejor encontrando de repente lo que está buscando esta pareja que es la concepción, ¿sí? Entonces, cuando recibimos a esta pareja, la pareja ya viene ansiosa, ya viene buscando, ya viene nerviosa. Eso lleva a varios trastornos en esta pareja, ¿sí? La mujer o el varón se sienten presionados, se sienten ya un poco ya sometidos a una presión. Entonces, normalmente esta pareja puede tener algunas alteraciones psicológicas, puede tener ya algunos tipos de estrés y nerviosismo, ansiedad. La ansiedad es lo que más normalmente se suele ver. Entonces, esta pareja sí que tiene algunos trastornos, algunos problemas que tenemos que ir haciendo una pesquisa. La consulta también con los especialistas, con aquellos compañeros, colegas especialistas, es muy importante, no olvidarnos la parte endocrinológica, la parte clínica, la parte psicológica, psiquiátrica. Entonces, todos estos son factores que tenemos que tener en cuenta en el momento que vamos a evaluar y tratar a esta pareja infértil, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las técnicas de reproducción asistida? Yo les traje acá como para dar un pantallazo y explicarles más o menos, ¿verdad? Tenemos la inseminación intrauterina. La inseminación intrauterina básicamente es la introducción de lo que es la parte del semen dentro de la cavidad como para poder fecundar el óvulo. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en un varón en donde tenemos una calidad espermática bastante disminuida. Entonces lo que hacemos es recoger o evaluar aquellos espermatozoides que tengan una buena calidad. Es como que nos vamos eligiendo, viendo, tratando de ver una buena cantidad. Entonces con eso vamos a hacer la inseminación para poder directamente llegar hasta el óvulo para que pueda fecundar. Tratar de evitar esos pormenores que llevan los espermatozoides dentro de la vagina o del orificio cervical externo, ¿sí? La fertilización in vitro transferencia de embriones es asimismo como menciona, ¿verdad? Es ya el óvulo con el espermatozoide, ya se hace la fertilización fuera del cuerpo humano, ¿verdad? En un laboratorio, y cuando tenemos ya estos embriones, entonces ahí es donde colocamos dentro de la cavidad endometrial como para poder hacer la gesta, ¿sí? La transferencia intratubárica de gametos es prácticamente igual a la fertilización in vitro, solamente que son partes diferentes, que puede ser, por ejemplo, de gametos, de cigotos o embriones, ¿verdad? La inyección espermática intracitoplasmática, que también es lo que hacemos normalmente para hacer el tema de la fertilización.
Y la inseminación artificial con donante. Esta inseminación artificial con donante, en el caso de repente que pueda ser o un óvulo con mala calidad o estudios que no permitan o no, que no sea una buena calidad de óvulos o de espermatozoides, entonces se propone adquirir de repente aquellos óvulos espermatozoides de un donante sano, ya estudiado, como para poder tener una buena calidad en lo que es la parte embrionaria. Y con esto me quiero despedir, eh, agradecerles muchísimo por su atención. Traté de no complicar tanto porque infertilidad es un poquitito más profundo, es un poquitito más con muchas definiciones, un poco más complicado en ciertas cosas, pero les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Le agradecemos, doctora, por su excelente ponencia y su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Talento. Agradecemos particularmente a la doctora Pereira por su tiempo y esfuerzo y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.